Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de estos primeros seminarios sobre el error en el derecho, nuevo proyecto que tenemos. Esta segunda parte está a cargo del profesor Jordi Ferrer Beltrán, que presentará una ponencia, que es una propuesta de mapa de los errores de las decisiones judiciales en materia probatoria. Jordi, es tu tiempo. Muchísimas gracias, Diego. Voy a presentar, voy a contradecir, digamos, contravenir mis principios, no sé si casi religiosos, y os compartiré un pequeño PowerPoint, porque creo que puede ser de utilidad en la estrategia de presentar un mapa. Bueno, vaya para empezar una primera advertencia, y es que esto que os presentaré no es siquiera una especie de work in progress o de paper a medio hacer o al menos pensado y diseñado, sino solo una propuesta de mapa de errores en materia probatoria a los efectos de iniciar el proyecto. Es decir, una especie de diseño que puede ser de utilidad para el proyecto de investigación y que en todo caso, pues también espero lo sea para mí. Si más o menos funciona el mapa, pues quizás para escribir algo al respecto. Pero en todo caso tiene esa función y esa pretensión más de documento de trabajo para el proyecto que no de presentación de un trabajo ni siquiera a medio hacer. No consigo que... ahí. El itinerario que seguiré fundamentalmente es el que marca esta diapositiva que ahora tenéis en pantalla. Voy a partir muy rápidamente sobre el concepto de error en materia probatoria en el que estoy pensando, y los tipos de error que a partir de ese concepto se podrían identificar. Voy a continuar con una identificación de al menos de algunas de las principales causas de los errores y de los distintos tipos de error en la decisión probatoria. Voy a continuar con las estrategias de reducción de errores, estrategias fundamentalmente institucionales de reducción de errores, y por estrategias de distribución de errores, de reducción primero, de distribución después. Muy rápidamente en este último caso, porque no quiero repetir cosas ya contadas también en este grupo, y quedaría en algo interesante que creo que debería completar este mapa conceptual, que es los mecanismos de reparación del error. Pero sobre esto no diré hoy prácticamente nada. No me refiero tanto a los mecanismos de reparación en el sentido de corrección del error, es decir, de cambiar la decisión errónea por una decisión correcta, sino de reparación en el sentido, por ejemplo, de indemnización a quien haya sido dañado por ese error, etc. Reparación más en el sentido que se usa, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad civil. Sobre esto, como he dicho, creo que es un punto en el que habrá que trabajar, pero no voy a decir prácticamente nada hoy. Así que vamos a desarrollar ese itinerario y a partir del concepto y de los tipos de error. El concepto de error no me voy a apartar prácticamente nada de lo que ya fue presentado por Flavia en el seminario anterior, y muy simplemente voy a considerar como errónea una acción o un estado de cosas incorrecto sobre la base de un criterio de corrección. Por tanto, esta noción muy mínima, muy básica, es independiente, en primer lugar, de la intencionalidad. Esto es, si la acción fue intencional o no fue intencional, si se cometió el error intencionalmente o no, etc.
esta noción, por tanto, se apartaría de esa idea, por ejemplo, que en el comentario en el debate del seminario anterior decían, bueno, un juez corrupto que toma una decisión contraria a derecho o incluso desde el punto de vista de los hechos, contraria a lo que resulta de la prueba en el proceso por razones de corrupción, no estaría cometiendo un error porque su decisión es intencional. En el sentido en que yo lo planteo, en cambio, sí sería un error. La decisión es errónea, y otra cosa, y una cuestión independiente es si es intencional o no es intencional. También es independiente de la posibilidad que el sistema ofrezca de rectificación del error. La decisión puede ser errónea aun cuando el sistema no ofrezca mecanismos de rectificación, por ejemplo, porque es una decisión de un último tribunal y no hay posibilidad de recurso, o porque habiendo posibilidad de recurso no es ejercido por las partes, o incluso porque ni siquiera el sistema tiene interés en corregir el error. Veremos porque hay situaciones en las cuales el sistema jurídico puede preferir que permanezca el error, que la decisión errónea desde algún patrón de corrección se mantenga como decisión jurídicamente vigente o jurídicamente válida. También es independiente si hay vías o no de reparación del error. En este sentido que antes hablaba de la reparación de los daños causados por el error a las partes o a la sociedad o a quien fuera. Por tanto, puede suceder que haya error y que el propio sistema lo reconozca como error o como errónea una determinada decisión y, en cambio, no haya posibilidad de reparación. Es el caso, por ejemplo, de las situaciones en las cuales puede haber un error, por ejemplo, en una prisión preventiva, pero después no hay mecanismos de reparación de ese error en el sentido de indemnización por el tiempo pasado en prisión preventiva por un imputado que finalmente, por ejemplo, es absuelto. Esto depende del sistema y calificar como errónea la decisión no tiene necesariamente un impacto sobre la reparación, o que no haya reparación no tiene necesariamente un impacto al revés sobre el hecho de que la decisión sea errónea o no lo sea. Con ese concepto tan mínimo de error como una acción o estado de cosas contraria a algún patrón de corrección, y si usamos la concepción racional de la prueba como precisamente proveedora de esos patrones de corrección a las decisiones probatorias, entonces nos surge que tenemos dos tipos de errores respecto a las decisiones probatorias. El error material, que tiene que ver fundamentalmente con la disociación de la decisión respecto de la verdad de lo ocurrido, cuando se declara probado un hecho que en realidad no ocurrió, o cuando se declara no probado un hecho que en realidad sí ocurrió. Cualquier disociación entre lo que resulta, en lo que es afirmado por el enunciado probatorio que se declara probado y por la, digamos, su correspondencia con el mundo, cualquier disociación sería un error material. Y el segundo tipo es un error inferencial. Aquí el patrón, en el primero el patrón de corrección es evidentemente la verdad, puesto que tenemos como objetivo en materia probatoria, como objetivo institucional, la averiguación de la verdad. En ese caso, el patrón de corrección, entonces, es la verdad. En el segundo caso, en cambio, el patrón de corrección viene establecido por las reglas de la inferencia, las reglas inferenciales. Y en este caso, y si hablamos de prueba, fundamentalmente, y si estamos en libre valoración de la prueba, fundamentalmente por reglas epistemológicas. Pero no solo
porque ahí veremos también cómo pueden incidir reglas jurídicas sobre la prueba, como pueden ser las reglas que establecen cargas de prueba, presunciones, estándares de prueba, o también otros tipos de reglas jurídicas sobre la prueba que no necesariamente regulan solo la decisión probatoria, sino algunas etapas anteriores. Por lo tanto, reglas epistemológicas y jurídicas sobre que regulan la inferencia en materia probatoria. Cuando se violan algunas de esas reglas, cuando se violan las reglas de la epistemología y por tanto la conclusión no está bien fundada en las pruebas existentes en el proceso, o bien se violan las reglas probatorias sobre la decisión probatoria y por tanto la decisión no es una correcta aplicación de esas reglas de decisión probatoria, entonces tendríamos un error inferencial. Fijaros que no estoy planteando en absoluto errores en materia de aplicación o inaplicación de reglas, porque estos serían errores jurídicos más que errores sobre los hechos. Y estoy intentando hacer un mapa de los errores sobre los hechos. Con estos dos muy simples, con esta tipología muy simple de dos errores, me oigo un eco. Hay eco. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si alguien lo tiene, es cuestión de cerrar. Carlos Vittorio. Carlos, listo. Bueno, con estos dos tipos de errores ya tenemos una posible muy simple también combinación de ellos. Puede suceder que en un caso tengamos un error material y además también un error inferencial, que no haya error material, la decisión es correcta desde el punto de vista de su correspondencia con la verdad, pero sí un error inferencial, que haya error material, pero no error inferencial, y que no haya error material ni error inferencial, en cuyo caso, evidentemente, la decisión sería correcta. Correcta por los dos patrones de corrección, tanto el inferencial como el de la verdad. Por tanto, tenemos estos tres primeros casos, donde se producen los dos errores o, en un caso, el error material, pero no error material, pero sí inferencial, o sí error material y no inferencial, los tres que nos van a interesar. Paso muy rápidamente a la cuestión de las causas. Causas que voy a distinguir entre causas de errores materiales y causas de errores inferenciales, teniendo en cuenta, como veremos enseguida, que el propio error inferencial puede ser una causa de error material, aunque creo que la inversa no vale. Puede ser el error material, el error inferencial causa de error material. Me voy a restringir también, por otro lado, a los errores honestos, hablando de las causas, es decir, aquellos errores que se cometen no pretendiendo cometer el error. El caso del juez corrupto no sería un caso de error honesto, cometería un error, pero ese error no es derivado de un mal diseño del sistema, de un mal razonamiento probatorio, etcétera, etcétera, alguna deficiencia, sino es derivado, en este caso, de una actuación ilícita del juez. Cuando hablo de errores honestos, estoy pensando en la honestidad, digamos, del decisor, de quien toma la decisión probatoria, no necesariamente en la honestidad de los otros intervinientes del proceso, de los otros operadores jurídicos que no son los que toman la decisión. Estos pudieran ser perfectamente deshonestos. Bueno, veamos cuáles son posibles causas. No pretendo que esto sea exhaustivo, aunque sería bonito acabar haciendo algo que tenga la mayor exhaustividad posible y en ese diseño, por supuesto, pues como documento de trabajo, pues está abierto al aporte de todos posteriormente. Primeras causas, las derivadas del diseño procesal. Aquí es cuando es el propio diseño procesal el que por
advertida o inadvertidamente, produce que se causen errores materiales. Por ejemplo, ante la falta de información relevante, porque no se aportó o porque se excluyó. Porque no se aportó porque el diseño procesal no favorece que se aporte la información relevante, es decir, las pruebas relevantes al proceso. Porque tenemos una lista de pruebas típicas que son las únicas que se pueden aportar al proceso y no se pueden aportar otro tipo de pruebas que, aun siendo relevantes, hubiesen permitido tomar una decisión acorde con la verdad, pero no siendo aportadas no lo permitieron. Porque no se facilita que las partes puedan disponer de información de la que está a disposición de las otras partes. No tenemos un diseño procesal que facilite un mecanismo de discovery, por ejemplo, y que, por tanto, maximice la aportación de información relevante por las partes al proceso. O porque se excluye información relevante. Por ejemplo, en el caso de la prueba ilícita, información relevante excluida cuya exclusión puede ser causa de un error material, pero en este caso, como decía, advertida o inadvertidamente, en este caso, advertidamente por el sistema, consciente el legislador al respecto, prefiere, por otros motivos que tienen que ver normalmente con la protección de derechos fundamentales, etcétera, excluir esa información a riesgo de que se cometa un error material. No solo los errores materiales derivan en materia, digamos, cuando sus causas son derivadas del diseño procesal, no solo son imputables a la falta de información relevante. En otros casos, no es el hecho de que algunas pruebas relevantes no se hayan aportado al proceso, sino de que de esas pruebas no se les ha sacado la información relevante que pudieran proveer. Yo siempre explico esto a los estudiantes pensando en la compra de frutas. Puede ser que yo, si quiero hacer un jugo, si quiero hacer un zumo de frutas, pues compre buenas frutas, pero después no extraiga de las frutas adecuadamente su zumo. Y esto es lo que sucede cuando traigo al proceso pruebas periciales, cuando traigo al proceso pruebas testificales, y tenemos un diseño procesal que no facilita que de ese tipo de pruebas se obtenga la información adecuada acerca de su fiabilidad, acerca de su metodología, acerca de lo que el testigo vio o dejó de ver, etcétera, etcétera. Cuando se practica la prueba testifical en un modo, digamos, de cross-examination, de interrogatorio cruzado, pensando más en la destrucción del testigo que no en la obtención de una información fiable, del recuerdo fiable, una extracción fiable del recuerdo por parte del testigo, cuando la prueba pericial ni siquiera se practica, se aporta el documento y se da por confirmado, pero sin una presentación oral por el perito y un interrogatorio, cuando se impide que el juez pueda hacer preguntas de comprensión a los testigos o a los peritos, llevando, por tanto, a una mala comprensión de esa prueba pericial, etcétera, etcétera. Los ejemplos pueden ser muy diversos, que nos llevan a un mal diseño procesal de cómo deben practicarse las pruebas, o unas malas prácticas en la práctica de la prueba, valga la redundancia, y que esto hace que de esas pruebas relevantes aportadas al proceso no extraigamos toda la información relevante que pudiéramos necesitar. La hemos exprimido mal, esa fruta. También puede suceder que, de forma derivada del diseño procesal, el error material se cometa por el impacto de reglas de decisión probatoria. Las reglas de decisión probatoria, como sabéis,
fundamentalmente son de 3 tipos: las reglas que establecen la carga de la prueba, reglas que establecen presunciones y reglas que establecen estándares de prueba, y cualquiera de ellas puede tener en ciertos casos el impacto de producir que se tome como probada o no probada una hipótesis que en realidad no se corresponde con la verdad, ¿no? O que aumente el riesgo de que esto suceda. Y por tanto también pueden ser causales de errores materiales. Pero otra vez, fíjense y acordaros del punto del que partí, no siempre esto supone que el sistema esté dispuesto a corregirlo. Hay veces que esos errores son asumidos por el sistema como costes que hay que pagar porque porque se quiere proteger otros valores. Es el caso de la prueba ilícita o es el caso, por ejemplo, de estándares de prueba muy elevados que pueden aumentar el riesgo del error de absoluciones falsas y que a pesar de ello, pues por razones de protección de otros valores, podemos estar dispuestos a sostenerlos. Derivadas del razonamiento probatorio. Aquí estamos ante errores inferenciales, porque las causas derivadas del razonamiento probatorio, cuando son las causas del error derivan del razonamiento probatorio, lo que estamos hablando es un error inferencial, un error de razonamiento. Pero eso es error inferencial, en este caso, es causa de un error material. Una indebida inferencia puede ser causa, es contingente, pero puede ser causa de un error material, es decir, de que la decisión no se corresponda con la verdad. Y esto creo que puede darse al menos en 3 situaciones. En una errónea valoración individual de la prueba, porque se comete algún tipo de error en la atribución de fiabilidad a las distintas pruebas, o atribuyendo más fiabilidad de la que deberían tener, o no atribuyendo fiabilidad cuando sí la deberían tener. Por ejemplo, cuando se comete un error inferencial atribuyendo falta de fiabilidad a un testigo simplemente por algún comportamiento no verbal, por una conducta no verbal, porque suda, porque mira para arriba o para abajo, infiriendo de este comportamiento no verbal del testigo la falta de fiabilidad del testigo. A partir de ahí se puede acabar cometiendo un error material en la decisión que deriva de una atribución errónea de fiabilidad o de falta de fiabilidad a una prueba individual, es decir, a una prueba específica. Lo mismo puede suceder al revés, cuando se atribuye, por ejemplo, una fiabilidad indebida a una prueba científica simplemente por la razón de que se la considera una prueba científica y por tanto capaz de otorgar certezas respecto de los hechos, sin observar las credenciales del perito, la metodología seguida, la razonabilidad de sus conclusiones, la ratio de errores de la técnica, cuál es el instrumental empleado, etcétera, etcétera. Dando por supuesto que si se trata de una prueba científica otorga fiabilidad y concluyendo, por tanto, a partir de ahí extrayendo a partir de ahí una determinada conclusión probatoria errónea desde el punto de vista de la verdad. Y por tanto, un error inferencial de nuevo que causa un error material. Puede suceder que no haya errores desde el punto de vista de la valoración individual de la prueba, pero que los haya en cambio desde el punto de vista de la valoración de conjunto de la prueba, porque se atribuye un grado de corroboración a la hipótesis o alguna de las hipótesis muy superior al que las pruebas le otorgarían o inferior al que las pruebas le otorgarían. Por lo tanto, hay una errónea valoración de la prueba desde el punto de vista, digamos, de la prueba, de una valoración de conjunto de la prueba. Esto, evidentemente, son errores inferenciales gobernados, además, por las reglas generales de la epistemología. Ni en la valoración individual ni en la valoración de conjunto, siempre que estemos en libre valoración de la prueba, habrá reglas jurídicas que incidan en la corrección inferencial, pero sí las de la epistemología.
El caso distinto es el último, que es los errores en la aplicación de las reglas de decisión probatoria. Y aquí estaríamos, por ejemplo, en un error respecto de la aplicación de un estándar de prueba, aplicando un estándar de prueba que no corresponde, o aplicando o considerando que no se satisface un estándar de prueba que sí es el que era aplicable al caso, cuando en realidad sí se satisfizo, o al revés. Por tanto, en este caso ya es reglas de decisión probatoria, y los errores, en este caso, inferenciales en la aplicación al caso concreto de las reglas de la decisión probatoria, pueden ser causantes finalmente de un error material. Por ejemplo, porque se considere, aplicando mal el estándar de prueba, que no hay prueba suficiente, cuando en realidad sí el hecho ocurrió, y por tanto, no habiendo hecho prueba suficiente, se declaró no probado un hecho que sí, que en realidad ocurrió, y por tanto un enunciado verdadero se considera no probado, y en este sentido se produciría un error material derivado de un error inferencial. Puede suceder que los errores materiales se produzcan derivados de la conducta de las partes. Y aquí quisiera entender por partes, digamos, no tomar un concepto técnico muy preciso de partes, sino en un sentido muy amplio. Todos los operadores que intervienen directa o indirectamente en materia probatoria. Si estuviéramos en un caso penal, pues desde la policía, obviamente, pasando por la fiscalía, la defensoría, la acusación particular, etcétera, etcétera. Todos aquellos que directamente o indirectamente intervienen, y por supuesto también los laboratorios forenses, etcétera. Todos ellos pudieran tener, digamos, conductas que sean causales, que sean causas de errores materiales. Y aquí estaríamos hablando tanto de conductas lícitas como de conductas ilícitas, de errores en la evaluación de una prueba pericial, o en errores en el laboratorio, o como también podríamos hablar de esconder pruebas, de falsear pruebas, etcétera, etcétera. Todas esas conductas, algunas lícitas, otras ilícitas, algunas honestas y otras deshonestas, algunas deshonestas en un sentido, pero no ilícitas, como pudiera ser la no aportación de una prueba que perjudica a una parte y que está a disposición de esa misma parte y no la aporta ni la menciona. No es ilícito, pero sí es deshonesto desde el punto de vista epistémico. Entonces, todas esas conductas pueden conducir finalmente a un error material en la decisión por parte del juzgador, con independencia de si conducen o no conducen también a un error inferencial, que puede ser el caso. Pero estamos ahora en las causas de errores materiales. Y por último, pueden ser causas de errores materiales derivadas del estado general del conocimiento. Es decir, del hecho de que, por ejemplo, no tenemos conocimiento, no hay conocimiento científico al respecto de una tecnología, de un tipo de prueba que dentro de unos años existirá y que nos hubiese permitido conocer que los hechos ocurrieron de otro modo, que tengamos un consenso científico acerca de la fiabilidad de una técnica que mañana se descubrirá que no tenía tal fiabilidad, o no era tanta, o era mucho más de la que hoy se pensaba. Por tanto, problemas del estado general del conocimiento, y en particular del conocimiento científico, que pueden finalmente también, obviamente, impactar en los errores materiales que se pueden cometer en el proceso. Como veis, vamos desde cuestiones extraprocesales, como el estado general del conocimiento, o la conducta de intervinientes, como la policía, como los laboratorios científicos, etcétera, indirectos en el proceso, hasta causas derivadas del diseño procesal, el diseño del procedimiento, pasando y finalmente por causas imputables al juzgador por haber cometido un error en el razonamiento probatorio. Si vamos, en cambio, a las causas de errores inferenciales otra vez, limitándonos a los errores honestos por parte del juzgador, creo que pueden ser imputables algunas de ellas, otra vez, al diseño procesal.
en este caso diría a un déficit del diseño procesal. Diseño procesal que no favorece que el juzgador extraiga adecuadamente las inferencias correctas a partir de las pruebas presentadas. Por ejemplo, porque introduce impedimentos para una correcta comprensión de las pruebas por parte del juez. Porque le impide preguntar al perito, por ejemplo, porque le impide añadir cuestiones, porque le impide hacer preguntas al testigo. O, por ejemplo, porque le impone una decisión inmediata, ¿no? Una decisión como se entiende en algunos países latinoamericanos ahora mismo, que debe ser proferida in voce justo al terminar la audiencia oral, la audiencia de enjuiciamiento. Una decisión inmediata es también una causa en muchas situaciones de errores inferenciales que a su vez pueden dar lugar a errores materiales, producto de que la decisión inmediata, la decisión no meditada en este sentido, es un tipo de decisión que estadísticamente introduce más posibilidades de error que una decisión tomada posteriormente. No pretendo ser exhaustivo aquí, dejo un etcétera para seguir buscando ejemplos de este tipo. Y otra causal de ello puede ser simplemente el déficit de formación en razonamiento probatorio por parte de los juzgadores. Una mala formación en razonamiento probatorio, lo que yo diría además, entendido también otra vez el razonamiento probatorio en un sentido muy amplio, que no solo incluye las cuestiones que podemos explicar los juristas sobre el razonamiento probatorio, sino también información técnica acerca, por ejemplo, de la psicología del testimonio, acerca del tipo de pruebas forenses más habituales en el área en la que trabaja el juzgador en cuestión, etcétera, etcétera. Todos estos déficits pueden ser a su vez un problema donde el déficit de formación en razonamiento probatorio del juzgador sea la causa del error inferencial por parte del juzgador. Permitidme un segundo porque yo no estoy viendo completamente la pantalla. Ok. Siguiente punto, las estrategias de reducción de errores. Aquí, teniendo en cuenta las causas de errores, podemos trabajar en estrategias de reducción de errores respecto de aquellos errores que como sistema o como diseño procesal nos preocupen. Ya he dicho que en algunos casos podemos admitir que se produzca el error porque estamos dispuestos a pagar el precio del error por protección de otras cosas, ¿eh? Pero en general el objetivo de la prueba en el procedimiento es la averiguación de la verdad, se asume, ya he dicho, este presupuesto de la concepción racionalista de la prueba, y si tenemos ese objetivo de la averiguación de la verdad, entonces parecería que de forma general deberíamos al menos minimizar la cantidad de errores materiales y también de errores inferenciales, porque no queremos el acierto material por casualidad, sino que buscamos un acierto material que se derive de la corrección inferencial a partir de las pruebas presentadas al proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir el número de errores que se produzcan? Creo que pudiéramos pensar aquí en términos de los momentos de la actividad probatoria que he propuesto en algún otro trabajo: el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, el momento de la valoración de la prueba, el momento de la decisión probatoria, y luego añadiré un punto más. En esos tres momentos uno podría pensar entonces, dado el objetivo de la averiguación de la verdad y dado el concepto de error diseñado y de los dos tipos de errores diseñados, entonces, ¿qué podemos hacer para maximizar las posibilidades de que no se cometan ninguno de esos dos tipos de errores?
En el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, creo que lo que podemos hacer es muy claro. Necesitamos más y mejor información. Porque vale el principio general de que cuanto más rico y fiable sea un conjunto de elementos de juicio, mayor es la probabilidad de una decisión correcta. Si este principio general vale, entonces tenemos que conseguir que el conjunto de elementos de juicio sea lo más rico posible, es decir, más información relevante y lo más fiable posible. Para conseguir esto, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas, algunas incidiendo en el diseño procesal, es decir, modificando las leyes si es necesario, otras necesitan la modificación de prácticas profesionales de los operadores jurídicos y otras necesitan, digamos, una mejor formación de otros operadores, no necesariamente de los abogados, de los fiscales o de los jueces, sino, por ejemplo, de la fiscalía, de la policía. Una mejor formación en materia probatoria de la policía, también de la fiscalía, de los abogados, la introducción de mecanismos como el descubrimiento, el discovery, para que las partes puedan acceder a pruebas que están en manos de la parte contraria, y esto anticipadamente al inicio del procedimiento, o para que en el proceso penal la defensa pueda acceder a pruebas que puedan serle favorables y que han sido descubiertas por la policía, pero no usadas por la fiscalía, etc. Deberes procesales de colaboración, la introducción del instrumento de los deberes procesales de colaboración, precisamente para poder imponer a una de las partes la obligación de producir una prueba que esté a su disposición y que quizás no quisiera producir porque le perjudica. La mejora de las prácticas de algunas pruebas, en particular de la prueba testifical, de la prueba pericial, etc., algunas veces exigiendo mejoras, modificaciones en la legislación procesal que regula la práctica de estas pruebas, otras veces no es necesaria esas modificaciones legales, pero sí la modificación de prácticas de los operadores jurídicos, de los abogados, de los fiscales, de los defensores y de los propios jueces. En el momento de la valoración de la prueba, en cambio, las estrategias de reducción de errores me parece que pasan por algunas cuestiones de diseño procesal. Antes me refería a las decisiones inmediatas como una causa del aumento de errores inferenciales y materiales en las decisiones, y por tanto una regulación que no prevea esas decisiones inmediatas, incluso que no solo que no las prevea, sino que yo diría incluso que no las permita esas decisiones inmediatas, sería un mejor diseño procesal para disminuir ese tipo de errores. Pero en general me parece que en la valoración de la prueba lo que necesitamos es una mejor formación de los juzgadores, que son los que realizan esa valoración de la prueba. Los errores aquí suelen ser errores inferenciales que a su vez pueden ser causas de errores materiales. Y por tanto esos errores inferenciales son errores de mal razonamiento probatorio, y una mejora en la formación en razonamiento probatorio de los operadores judiciales, y en particular de los juzgadores, es un mecanismo de reducción de errores. En el momento de la decisión probatoria puede haber también, por supuesto, errores derivados de una mala aplicación de las reglas procesales que regulan la decisión probatoria. Pero a veces esa mala aplicación no es solo un problema del juzgador que decide, por ejemplo, aplicar un estándar de prueba equivocado respecto del que pudiera ser aplicable para el caso, o que decide aplicar una regla de la carga de la prueba inadecuada sobre el caso, a partir del caso que tiene que juzgar, sino también pueden suceder que sean debidos a errores en el diseño procesal, ¿no? Y en particular me refiero aquí a errores en el diseño procesal, por ejemplo, la manera en que están regulados los estándares de prueba en nuestros países, que, bueno, quizás el error es el que no estén regulados los estándares de prueba en muchas ocasiones para la mayoría de las decisiones en nuestros países, o lo estén muy deficientes. Pero también podemos disminuir los errores trabajando
en mecanismos de corrección de los errores ya cometidos. Es decir, no de prevención de los errores, no evitar los errores, sino de corregir los errores, como una cosa distinta, como decía al inicio de mi charla, como una cosa distinta de la reparación, en este caso la corrección de los errores. Mecanismos de control del razonamiento probatorio vía recursiva, es decir, en apelación, fundamentalmente, pero no solo en apelación, en mi opinión, que permitan un adecuado control de la decisión tomada en una instancia inferior. Revisión de la motivación, pero antes de la revisión de la motivación, exigencia de una correcta motivación. Motivación de la prueba, que debería contener una motivación de la atribución de fiabilidad que se ha realizado a los distintos medios de prueba, que una correcta atribución, una correcta justificación de la valoración de conjunto de prueba que se ha realizado, y esto quiere decir tomando en cuenta las pruebas existentes, pero, y quiero enfatizar esto, no solo la inferencia de unas determinadas conclusiones a partir de las pruebas existentes, sino también la inferencia de unas determinadas conclusiones a partir de las pruebas que no están en el procedimiento y en cambio deberían estar, es decir, de lo que podríamos denominar lagunas probatorias. Todo esto debería reflejarse en la motivación, por supuesto también la aplicación de las reglas procesales sobre la decisión probatoria, es decir, los estándares de prueba, cargas de prueba y presunciones, y debe ser correctamente justificado. Y esa justificación expresa que debe formar parte de la motivación debe poder ser revisada en toda su amplitud en sede de recurso, sin el límite de la malentendida inmediación. Inmediación que no es un mecanismo de valoración de la prueba, sino un mecanismo de implementación del principio de contradicción en toda su extensión. La inmediación no es un mecanismo de valoración de la prueba y por tanto tampoco puede ser un mecanismo para impedir la revisión de la decisión probatoria. Esto nos lleva, por supuesto, a conclusiones que probablemente sean incompatibles con alguna legislación española, por ejemplo, con la legislación española en materia de proceso penal, de las posibilidades, el alcance de la revisión en apelación, de una decisión de primera instancia, y no solo de la legislación española, sino de la forma en que lo ha entendido, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ¿qué le vamos a hacer cuando la legislación o los tribunales cometen errores? También hay que decirlo. Y por tanto, esos límites establecidos, en mi opinión, son límites que favorecen los errores en lugar de favorecer el control del razonamiento probatorio. Voy concluyendo. El punto 5 era las estrategias de distribución de errores. Estoy intentando hacer un mapa completo, o lo más completo posible, de las cuestiones interesantes, hablando de errores probatorios, para un proyecto de investigación, y aquí las estrategias de distribución de errores tienen como reinas las reglas de decisión probatoria, en particular las reglas que establecen cargas de prueba, las presunciones y los estándares de prueba. Pero no solo, también aquí tenemos estrategias de distribución probatoria más indirectas, como aquellas que establecen, por ejemplo, reglas de admisión asimétrica, reglas de valoración de la prueba asimétrica, reglas de recursos asimétricos. Por ejemplo, la típica cuestión de que se pueden recurrir en ciertas condiciones las sentencias de condena, pero no las de absolución en el proceso penal, por ejemplo, en Estados Unidos, y algunos autores han propuesto que sí se incorporara también, incluso en España. Por lo tanto, estas reglas asimétricas, que no tienen por objeto directo la distribución de errores, tienen un impacto directo en la distribución de errores. Y por esto, por ejemplo, Larry Laudan ha propuesto, insistido mucho en que todas estas reglas asimétricas deberían eliminarse.
Reglas de exclusión de prueba, por ejemplo, vigente otra vez, por ejemplo, en Estados Unidos, de prueba ilícita para la acusación, pero en cambio no de exclusión de prueba ilícita para la defensa. El hecho de que un tipo de prueba sea excluido por una parte y no para otra, evidentemente tiene un impacto. Si la exclusión de una prueba ilícita puede ser causal de un error, pero se la excluimos solo a una de las partes, entonces va a ser causal solo de un error favorable a una de las partes, no a otra. Y por tanto puede producir un impacto en la distribución de errores. Reglas, por tanto, que directamente inciden en la distribución de errores, como las reglas de decisión probatoria, y reglas, en cambio, que indirectamente tienen un impacto sobre la distribución de errores. Por lo tanto, el estudio de estos mecanismos estaría pues en el marco de las estrategias de distribución, no de reducción de errores. Y lo último sería el de la reparación del error, al que quito directamente de pantalla, porque, como decía, no quiero entrar en ello, aunque me parece que es un punto interesante en el que también deberíamos al menos entrar en línea de hacer el mapa. El problema de la reducción, de la distribución y de la reparación de los errores, que es interesante porque deberíamos interesarnos por ver cuáles errores del sistema estamos dispuestos a reparar, es decir, por ejemplo, a indemnizar, y qué en cambio errores del sistema, aun cuando reconociendo que son errores inferenciales o materiales, no estamos dispuestos a reparar y por qué. Y me parece un asunto también interesante. En fin, he ido muy rápido, pero la pretensión era ofrecer un mapa general, como digo, un documento de trabajo. Si queréis el PowerPoint lo puedo compartir, y a partir de ahí algo que nos sirviera como hoja de ruta para trabajar en sede de errores en materia probatoria. Gracias.